Y en estos días hemos terminado el capítulo 4, que ha sido de verdad un escarbar y un escudriñar en la palabra. Y vamos a entrar el día de hoy al capítulo 5, en el verso 1. Si se ubican en sus Biblias, Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Padre, venimos delante de tu presencia. Señor, reconocemos nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia, Señor. Nadie realmente, Señor, es totalmente capacitado, entrenado para predicar tu palabra, pero tú nos ayudas, Señor, y nos fortaleces, y con medio de tu Espíritu nos revelas y nos enseñas. Ayúdanos a exponer tu palabra de tal manera que podamos entender aquello para lo cual la has dejado en medio de nosotros, y podamos vivir justa y piadosamente como hijos tuyos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados, entonces tomen asiento, por favor. En este capítulo 5 vamos a ver qué nos define como cristianos. Buenos días. ¿Qué nos define como cristianos? ¿Qué hace que nosotros realmente, alguien puede decir, ese es un cristiano, ¿no? Ese es alguien que es de Cristo, ¿no? A veces no sé si les ha pasado cuando ustedes no ven a alguien mucho tiempo y de pronto se aparece y viene con su hijo, tú le dices, ¡ah, qué igualito es a ti tu hijo! ¿No? ¿Cómo se parece? Porque ya sea en los rasgos físicos, ¿no? O en los gestos, se sale revelándose que es hijo de esa persona, ¿no? Que es su hijo. Yo, el día viernes fui a saludar a Jordan por su cumpleaños, ¿no? Y entonces, cada uno le daba palabras y yo estaba mirando atentamente a todo lo que le daban palabras. Y Lucero, que es su enamorada, dio unas palabras, pero yo la miraba a ella, ¿no? Y casi todos los gestos eran los gestos de su mamá, de la hermana Diana, ¿no? O sea, de caritas es igualita casi a su papá, pero sus gestos, su manera de cómo hablaba, su entonación. Yo dije, es cierto, ¿no? Cuando alguien es producto de uno, tiene rasgos de esa persona, ¿no? Y así usted cada uno identifica a sus hijos, a ver, identifique a sus nietos, identifique a sus sobrinos y se pone a pensar y dice, sí pues, se parecen, ¿no? ¿Cómo? Y a veces tú puedes decir, no, físicamente no se parece, pero sus actitudes son igualitas. Su manera de pararse, su manera de caminar. Entonces, siempre hay rasgos que tú vas a encontrar a alguien que tiene parentesco contigo, ¿no? Entonces, como nosotros vemos acá en la Escritura, en este verso del capítulo 5 de Juan, que el apóstol va a tomar un pasaje que ya lo he estado hablando, ¿no es cierto? Nos ha estado hablando, si leemos el 2.9, a ver, por favor, Anita, busca el 2.9 y... Vamos a pedirle a hermano Pedro, usted lea el 3.1, que ya nos ha estado hablando de este tema el apóstol, ¿no? Ya nos ha estado hablando. Sí, por favor, léelo. Primera de Juan. Estamos en Primera de Juan. Después vamos a ir al capítulo 3 de Juan. Ajá. Uh-huh. El que dice que esta es la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos dice Primera de Juan 2.9? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano aún está en tinieblas. O sea, no puede haber una contradicción entre lo que dices y lo que eres. ¿Ah? Buen punto. ¿Qué dice el 3.1, hermano? Primera de Juan 3.1.
Ujú. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Entonces, ya Juan ha estado hablando. Este tema que vamos a ver ahora no es un tema nuevo, entonces, es un tema que Juan ha estado hablando, pero si ustedes están aprendiendo igual que yo, como ayer mientras estudiaba podía ver, es que la Escritura, ¿qué cosa tiene? Diferentes matices. ¿Ya? Nos puede hablar del nuevo nacimiento, nos puede hablar de que somos hijos, pero nos habla desde diferentes aspectos. Yo puedo hablar de alguien que es mi hijo desde las razones por las que lo he tenido, o puedo hablar de mi hijo, de cómo es mi hijo, o puedo hablar de mi hijo, ¿verdad?, por las características físicas que él tiene. Entonces, hay diferentes matices. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque aunque hemos estado hablando en Primera de Juan de que somos hijos de Dios y él ha insistido en eso, Juan nos está pintando los diferentes matices. Amén. Somos hijos. Si somos hijos, dice que no podemos aborrecer a otras personas. Y explica ahí que tiene que haber una concordancia entre lo que dices y lo que haces, ¿no? Dice, somos hijos no por nuestro mérito propio, sino porque Dios nos ha amado. Mirad cuán amor, ¿no? Entonces ya. Y ahora, ¿qué nos está diciendo entonces en este matiz? Eso es lo que vamos a descubrir en esta mañana. Amén. Cuando nos dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿es qué cosa? Nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y ahí va a entrar una parte importante que vamos a entender. Yo he sentido de parte del Señor que tenemos que entender claramente qué cosa es el nuevo nacimiento, ¿ya? ¿Qué significa el nuevo nacimiento? Y me gustaría escuchar, cuando hablamos del nuevo nacimiento, qué es lo que estamos entendiendo o comprendiendo. A ver, voy a pedir la opinión de algunos hermanos y hablen con libertad lo que entienden por nuevo nacimiento, ¿ya? No necesitan ser teológicamente exactos y precisos, sino para que veamos si es lo que el Nuevo Testamento también lo define, porque estamos viendo, ¿no?, que nos ha hablado del Nuevo Testamento en el capítulo 2, nos ha hablado del Nuevo Testamento en el capítulo 3, y ahora nos está hablando del nuevo nacimiento, ¿no? Nos ha hablado del nuevo nacimiento en el 2, en el 3 y ahora en el 5, y les estoy diciendo que tiene diferentes matices. Así es que si usted da una definición, no necesariamente tiene que ser el mismo que yo les voy a exponer en esta mañana, puede ser parecido, puede acoplarse a la definición más completa, pero yo quiero tener una idea, por eso les voy a preguntar. Voluntarios primeramente, porque siempre hay voluntarios. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿O qué entiende usted por el nuevo nacimiento? Con toda libertad. Entonces, si no hay voluntarios, Anita, muy bien, eso me gusta. Muy bien, es ser una nueva criatura en Cristo. Gracias, Anita. ¿Qué más? ¿Qué vida es la del nuevo nacimiento? ¿Alguien más me anima, me ayuda? Hermano Ronald, muchas gracias.
Amén, muy bien, los dos tienen razón. Una cosa importante aquí tiene que ver qué significa nacido de Dios, qué significa nuevo nacimiento. Y el hermano está explicando, ¿no? Así como tenemos rasgos, características naturales, el nuevo nacimiento implica que van a haber otros rasgos y otras características en nosotros. El primer nacimiento que hemos tenido, porque dice nuevo, o sea que ya hemos nacido de algo. Quiere decir que ha habido un nacimiento ¿de qué? De carne, dijo el hermano, ¿no es cierto? Y ese nacimiento no tuvo que ver la voluntad de Dios, sino ¿qué cosa? La voluntad de nuestros padres, el deseo de amarse, de unirse un día y procrear, formar una familia, y nacieron los hijos, ¿no? Por eso que dice, ahora sí, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Leamos 11 y 12, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 11 y 12. Quien lo tiene, léalo, por favor. Gracias. A los suyos vino, a los suyos, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Wow, gracias. Ahora que estamos teniendo y dándonos cuenta cómo se da el nuevo nacimiento, qué significa nacer de Dios, ¿no? Porque le dice claramente en el pasaje que hemos leído, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en claridad cuando hablamos de nuevo nacimiento. Recuerden que ya hemos hablado de la regeneración. Y en la regeneración, ¿qué hemos aprendido? A ver, hermana Emily. ¿En qué pasaje de las Escrituras dice eso? Es correcta su respuesta, pero eso está en las Escrituras, ¿verdad? ¿En qué pasaje de las Escrituras está eso de que... Claro, el viento sopla de donde quiere, ni sabes a dónde va, ni oye su sonido. Así es todo aquel que es nacido ¿de qué? De Dios. ¿Y qué cosa anunció Dios en el Antiguo Testamento? Recuérdense. A ver Israel, yo sé que Israel es buen alumno. Cuando hablamos el anuncio de qué significa nacer de nuevo, ¿por qué habla de que íbamos a nacer de nuevo? ¿Qué pasajes nos dicen que Dios iba a hacer algo nuevo en nosotros? No nosotros, sino Él iba a hacerlo en nosotros. A ver. Ya, muy bien, Jaime. No le dimos tiempo a pensar a Israel, pero siempre ha sido mi alumno favorito. Cuando alguien no contestaba en el salón, yo decía, ya Israel, responde. A ver, pero Jaime esta vez le ganó. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Ya Dios había dicho que Él no iba a obrar en carne y sangre. ¿Sí o no? No iba a obrar en carne y sangre. Que Él, de Dios mismo, ese es el buen punto que Emily tocó, de Dios mismo, Él iba a producir en nosotros esa nueva vida, iba a quitar el corazón de piedra y iba a poner un corazón de carne. Entonces, ¿nosotros teníamos que hacer algo para eso? No. Cuando expliqué la regeneración, los que vienen los días martes, ya ahí está, para los que no vienen los días martes, les voy a hacer un paréntesis. ¿Qué aprendimos? Que cuando nuestro papá y nuestra mamá nos conciben, nosotros tenemos algo que ver, le decimos, no mamá, échate de este lado, échate de... No. Eso lo hacen papá y mamá. Si lo hacen en la mañana, en la tarde, en la noche, al mediodía, de buen humor, de mal humor, apasionado, sin pasión, no sabemos. Pero es la decisión de nuestros padres. Y el bebé no tiene nada que ver, simplemente, ¡pum!, es concebido.
Igualito, en el nuevo nacimiento, lo primero que tiene que estar en nuestra mente, que no tenemos nosotros nada que ver. Dice que es de la voluntad de Dios. Amén. Porque hemos tenido, bueno, Él ha puesto esa sensibilidad y dice que de ahí, dice, miren, porque es importante entender esto, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. O sea, primero tiene que haber sido nacido y una vez nacido viene esa fe que cree, ¿no? A veces nosotros gastamos, y esto nos ayuda cuando estudiamos y comprendemos bien cómo se da, ¿no? Porque tú dices, yo le he hablado tanto, ya le he dicho, ya me he cansado. Te vas a seguir cansando. Porque ¿quién es el que obra la nueva vida en nosotros? Dios. Él es el que una vez tocó nuestro corazón y no sabemos cómo lo hizo. Juan 1:12, ¿qué dice? Nuevamente, vayamos a Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12, el 11 y el 12. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ajá, amén. Entonces, cuando Dios, por la regeneración, pone esa nueva vida en nosotros y nosotros escuchamos todo ese mensaje poderoso del Evangelio y creemos, pero no es ese creer de, ya, es así. No, no, no. Ese creer va más allá, no es un creer, porque si no sería fácil. ¿Qué dice Santiago 2:9? A ver, léanme qué dice Santiago 2:9. Que aún el diablo cree y tiembla. A veces muchos cristianos creen y no tiemblan, pero el diablo cree y tiembla. Y entonces, ¿por qué no es nacido de Dios? No está, ¿se dan cuenta qué importantes los significados? Ahí la palabra creer, que estamos viendo en primera de Juan, que estamos viendo en capítulo 1 del Evangelio de Juan 12, va más allá que la simple información, que el simple saber. ¿Qué hemos dicho que se tiene que dar, verdad, para que nosotros seamos justificados? Los que están llevando todo el proceso de la conversión, ahí entienden mejor. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Depositar toda nuestra confianza en la obra de Dios que ha hecho por medio de Jesucristo. Entonces, cuando aquí está diciendo el que cree, está diciendo claramente, ¿no? Claramente que nosotros, los que hemos aceptado y lo que hemos creído y hemos dicho, Jesús, te entrego mi vida, deposito toda mi confianza en ti, tú eres el único que ha podido pagar mi deuda, borrar mis pecados y mis transgresiones y darme tu justicia. El que cree eso y le entrega su confianza a Dios, ese es nacido de nuevo. ¿Me entienden? Porque muchas veces cuando hemos leído ese pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 2, hemos dicho, todo aquel que cree. Y lo hemos visto como todo aquel que está informado o todo aquel que lo sabe. Por eso le digo, los diablos saben y tiemblan, dicen, uy, qué terrible. Pero ellos no le entregan su confianza, ellos no le entregan su vida. Ellos no hacen que Dios, a partir de ahí, sea su única fuente de salvación, su única fuente de seguridad. En ellos no se ha dado esa luz para saber ese cambio de vida que decía nuestro hermano Ronald debe haber en el nuevo nacimiento. Esa nueva persona que nosotros mismos nos sorprendemos de esa nueva persona. Usted no se sorprende en su vida que como creyente, ¿verdad?, hace muchas cosas que no hacía cuando no era creyente. A ver, ¿ustedes no notan la diferencia de cómo eran antes y cómo son ahora? A ver, Noemí, ¿qué piensas tú? Ahora que eres, tú ya eres cristiana de muchos años, ¿no? Pero me refiero a antes de que seas cristiana, a como eres ahora, que ya tienes un tiempo en la fe. Y ahora que, o sea, recuerdo
Qué bien, gracias hermana, ¿no? Como dice, compartía cosas, disfrutaba cosas, tenía una manera de hablar, ahora se da cuenta que no es así, pero y uno se sorprende cuando tú te das cuenta que tienes una nueva vida en realidad, que si no fueras creyente, no actuarías así, ¿no? Y eso es muy importante. Por eso es que, aunque estamos retomando nuevamente el tema del nuevo nacimiento, pero hermana lo ha predicado el martes, lo ha predicado el jueves, y acá Juan lo ha tocado en el capítulo 1, lo ha tocado en el capítulo 3, lo ha tocado en el capítulo 5, siempre hay cosas que el Espíritu Santo, ¿verdad?, va escarbando para hacernos ver que todavía hay muchas cosas que tenemos que aprender. Tenemos que tener en nuestra mente esa claridad. Nosotros no hemos hecho nada, esto es gracia de Dios. Hemos nacido de nuevo por su misericordia, a diferencia de muchos. ¿Qué dice el verso 11? ¿Por qué les he hecho leer el verso 11? Del primera de Juan 1, porque dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, este mismo mensaje, esta misma enseñanza, lo reciben 2 o 3 personas, pero si no han creído y no han aceptado a Cristo como su suficiente Salvador, no han depositado su plena confianza en Él, no han nacido de Dios. Siguen esperando al Mesías. Por eso dice, y acá vamos nuevamente al texto, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Vamos ahí, ¿qué significa Cristo? Eso sí se la saben, ¿ah? ¿Qué significa Cristo? Jesús significa ¿qué cosa? Salvador. ¿Y Cristo? ¿Ah? Ungido. Este es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Mesías. El Mesías era el ungido, el que iba a libertar al pueblo de Israel. Así que ellos creían que era un profeta, ellos creían que era buena gente, ellos hasta aceptaban que hacía algunos milagros, pero no creían que era el Cristo. Todavía lo siguen esperando los judíos. Esa es la diferencia. Por eso dice, el que cree que, ¿y qué está haciendo Juan? Juan se está dando cuenta, ¿no?, de que hay ambigüedad, de que no entienden completamente qué significa haber nacido de nuevo, qué significa ser un hijo de Dios. Y entonces él quiere reafirmar los principios. ¿Qué te define como cristiano? Que tú has depositado tu confianza en Cristo, que tú has creído que Él es el Mesías. Tú ya no esperas ningún Mesías. Él es el que ha quitado el pecado del mundo. Él es el que ha borrado tus transgresiones y tus rebeliones. Y esto no es por ningún mérito personal. Esto es obra única y exclusivamente de Dios. Y puedes tener esa paz y esa tranquilidad. Muchos dicen que son cristianos porque creen que ya andan bien, porque ahora ya, bueno, no toman. No. Esas son manifestaciones de tu nueva vida, pero no es por eso que eres cristiano. Eres cristiano porque has creído que Cristo es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es tu Salvador. Yo les trato de hacer aprender ahora de memoria a los estudiantes de la clase de bautismo qué significa Jesús, qué significa Cristo, ¿verdad? ¿Qué significa Kyrios? Me dicen ellos. Y me da gusto que ahora tengo un grupo pequeño, casi son 4, a veces llegan a 5 los que se van a bautizar, pero son chicos, hermanos, que me preguntan, pero que me hacen estudiar. ¿Pero por qué no es así? Pero es que la teoría tal, y por lo menos Shamir, que es el sobrino de Liz, no, es un chico que muy brillante para preguntar y hacer preguntas, quiere razones que aunque no sean lógicas, pero tengan una estructura de pensamiento que le digan, sí, así es Dios, ¿no? Es Dios. Y eso es bueno, hermanos. Nosotros también, tal vez no seamos así tan analistas, pero sí tenemos que tener nuestros principios y bien definidos por qué somos cristianos, ¿no? Porque si no viene el diablo y te hace dudar. De repente un día te levantas y el enemigo viene con sus dardos, te hace perder la paciencia, gritas, te sale hasta unas palabrotas y te sientas, ya no soy cristiano. No, hermanos, te tienes que ir al piso, tirar de rodillas y decir, Señor, si no fuera porque creo en ti, no estaría de pie en esta hora.
Si no fuera porque tú eres mi Salvador, yo estaría en las pailas del infierno. Si yo tengo esa conciencia, ¿me entienden? Entonces yo vengo con mi humanidad caída, consciente de que siempre que esté en esta carne, voy a fallar. Pero abogado tenemos. Por eso Juan dice, abogado tenemos delante de Dios. Porque Él es el que pagó y Él es el que nos justificó. No es nuestra justicia, porque toda nuestra justicia son trapos de inmundicia. No han dejado de ser trapos de inmundicia. ¿O tú creías que tu justicia ya es buena y ahora se puede comparar con la de Cristo? No, lo único que nos justifica es la justicia de Cristo. Él fue perfecto, su obediencia fue perfecta, su vida fue perfecta. Y cuando el Padre nos mira, mira al Hijo en nosotros. Por eso que dijo Jesús, separado de mí. ¿Ahora entienden eso? Separado de mí, nada podéis hacer, nada, nada, hermanos. A veces nosotros somos más exigentes entre nosotros mismos, como si pudiera ya surgir en nosotros algo bueno. No, hermanos, si hay algo bueno en nosotros, estás viendo a Cristo en la vida de esa persona. Si hay una buena actitud, estás viendo a Cristo en la vida de esa persona. Si hay un buen comportamiento, estás viendo a Cristo en la vida de esa persona. Por eso dice el Señor, todas las cosas yo las he hecho para mostrar mi gloria. Para que cuando nos vean a nosotros viviendo esa nueva vida, obedeciendo esos nuevos mandamientos, que seguramente lo va a tocar más la próxima semana nuestro hermano Mauricio o nuestro hermano Steven, no sé a quién le toca, tú glorifiques a Dios, porque tú puedas ver el mayor milagro. El mayor milagro que tú ves todos los días es tu propia vida, hermano. Ese es el mayor milagro. Ese es el mayor milagro, porque tú no sabes lo que tú serías sin Dios. Cuando te permites ver algún rasgo nomás de algunos pensamientos o arrebatos o ideas o actitudes y te asustas, esos son rasgos nada más. Tú no sabes lo que tú serías sin Dios. Tú no sabes. Tú tienes que dar gracias a Dios que te has abrazado de Cristo, que has confiado en Él. Y eso es importante. Por eso les digo que estamos tocando un punto que es muy sensible para que entiendas. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿ya? No es solo creer y dejar así, no estás creyendo cualquier cosa, estás creyendo algo claro aquí. Jesús es el Cristo. Así que nuestra idea del cristianismo tiene que ser claramente establecido. ¿Qué hace uno como cristiano? Tiene que ser claramente establecido. ¿Qué afirmamos como cristianos? Tiene que ser claramente ahí. Tenemos que quitar cualquier idea que exprese que nosotros pensamos que está en nuestra buena conducta o que está en nuestras buenas obras. No. Las buenas obras son producto de que eres hijo de Dios. Que no las estás haciendo tú, sino la que Dios está haciendo en nosotros. Por eso me gusta esa alabanza que dice, aunque no pueda ver, sé que está sobrando. Aunque no pueda ver, sé que está sobrando. No dice el Señor, ¿no? Cuando habla de las esposas que tienen un esposo que es incrédulo, para las esposas que de repente tienen un esposo no creyente. Y de repente viceversa, también algún esposo que tenga alguna esposa no creyente. Dice el Señor, ¿lo vas a ganar por cómo prediques el evangelio o por qué lo vas a ganar? Por tu conducta, dice. Por tu conducta. ¿Se dan cuenta? Porque Él te conoce muy bien, sabe de qué pie cojeas. Y si algo bueno sale de ti, dice, verdaderamente estás cambiando. Entonces, ¿qué está diciendo? Verdaderamente hay un milagro en tu vida. Porque tú, ¿cuándo me habrías servido temprano? ¿Cuándo habrías hecho eso? Esa no eres tú. Está viendo a Dios en nosotros. Amén. Él está morando, por eso Él está obrando, Él está transformando esto corruptible en algo incorruptible. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Así que debemos quitarnos la idea de que somos los cristianos por algo que hayamos hecho o por algo que hayamos cumplido con responsabilidad o por alguna tarea que haya sido, que somos nosotros convertidos. No, es obra única y absolutamente de Dios. Es la creación de Dios, es soberanamente Dios cambiando este corazón de piedra en un corazón de carne. Damos gracias a Dios porque nos ha dado oídos sensibles y no nos ha dado los oídos como su pueblo Israel, que a los suyos vino y no lo recibieron.
Tú puedes hablar bonito, puedes predicar bonito, pero tú eres hijo de José el carpintero, no eres el Mesías. Pero nosotros hemos creído que Él es el Cristo. Amén. ¿Entienden cuando dicen nosotros hemos creído que Él es el Cristo? Estamos diciendo nosotros hemos creído que Él es el ungido, que Él es el que dice Jeremías, que Él es el que dice Ezequiel, que Él es el que dice Isaías. Un niño nos es dado, nos ha nacido alguien maravilloso y poderoso. Él es el que anunciaron todos los profetas del Antiguo Testamento. Él es el que Dios dijo, se levantará uno que te aplastará la cabeza, aleluya. Él es el cumplimiento de las promesas de Dios, de que seríamos restaurados y seríamos renovados en el Espíritu. Así es que es lo que Dios ha hecho por nosotros. Es lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que nos permite descansar en que hemos nacido de Dios. Amén. Y dice, el que ha nacido de Dios, entonces, va a tener claramente un afecto, dice, ¿no? Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, debe ser natural que cuando tú has nacido de nuevo, tengas un amor por Dios. Si tú sientes que no hay eso, pregúntate, ¿no? Porque un bebito, allá está Rumi con el bebito. Pero es natural que el bebé lo carga cualquiera, está un poco inquieto, sabe que no es su mamá y es un bebé de 3, 4 meses. Pero ni bien está con la mamá, se acurruca, busca su olor, ¿no? O si está con su papá igual, se siente seguro. Porque ama. Hay algo que se ha dado en esa relación del nacimiento, ese vínculo maravilloso y precioso de padre a hijo. A mí a veces me duelen mis huesos. Yo la fastidio a mi hija. Ay, Emily, me duele este hueso. Ay, mamá, tienes que ir a la terapeuta. Y yo digo, pero tú eres la doctora, la catedrática. No, dice, los hijos no deben hacer a los padres porque se engríen. No respetan el profesionalismo de uno. Pero hermana, mi nieta se levanta y Emily se levanta en la madrugada, se levanta a las 6, a las 5, está haciéndole el huevito, está separando, ya no se compra tantas cosas para ella porque tiene que comprar leche de coco, leche de almendras, aceite de coco para hacerle para su hija. Hermana, nunca tejió nada, ha aprendido a tejer ahora. Chalinas, gorritos para la bebé, ese vínculo. El que es engendrado ama. Nuestro amor a Dios tiene que ser así, porque hemos sido engendrados de Él, porque Él ha puesto de Él en nosotros. Amén. No es de voluntad de carne, no es de voluntad de varón, ha sido de voluntad de Dios, que ahora tú y yo tengamos esa capacidad para entender y comprender y tener esta fe que cree en Dios. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no humillarnos delante de la poderosa mano de Dios? ¿Cómo no expresarle gratitud a quien ha hecho tanto por nosotros? Éramos enemigos de Dios y Él nos ha reconciliado por medio de su sacrificio perfecto. Por eso dice, el que cree que es Cristo, o sea, el que cree que es el ungido, el que iría a la cruz, el que se sacrificaría, el que pagaría por nuestras rebeliones y transgresiones. Si yo creo esto, ¿cómo no amarlo, hermanos? Porque dice, ese ha nacido de Dios, ese es hijo de Dios. Así que cualquiera no es hijo, porque aquel que ama al que engendra, ¿quién los ha engendrado? Dios. ¿Le amas? ¿Lo reconoces como el que te ha engendrado? Entonces, hermanos, ese es el primer punto importante. No hay nada que nosotros hayamos hecho para este nacimiento. Por la voluntad de Dios, por su voluntad, nosotros hemos venido a ser hijos de Dios, pero en segundo lugar es esa semejanza a Dios. Y ahí entra mucho lo que estamos diciendo, el testimonio. Así que hay una primera parte, es la voluntad de Dios, hemos nacido de Él, no hemos tenido nosotros nada que ver en eso, no ha habido ninguna virtud en nosotros, ha sido
por su generosidad y su gracia. Por eso somos deudores del Señor. Porque ha sido o alguno de nosotros cree que ha tenido algún mérito para que de alguna manera especial Dios a nosotros nos mire o nos ame. Yo al menos soy consciente de que no. A lo contrario, he hecho muchas cosas como para que Dios no me ame. Y no es que no haya sido religiosa. Yo he sido muy religiosa. He sido buena católica, mejor que muchos católicos que están por ahí andando. Yo iba a misa, me sabía toda mi catequesis, hice mi comunión, mi confirmación, hacía mis novenas, rezaba el rosario, era fanática de Fray Martín, le ponía su velita misionera. O sea, yo he sido religiosa, pero no tenía una relación con Dios. Siempre me sentía culpable, siempre sentía que no daba la talla ni la medida. Es que nunca podemos dar la talla para Dios, solo es por gracia. Solo es por medio de la obra de Jesucristo. Por eso dice al que cree que Él es el Cristo. Yo estoy gozosa de eso, hermanos. Cuando ayer repasaba y estudiaba mis puntos, estoy gozosa de eso porque me hace confirmar lo que ha sido mi propia vida, mi propia experiencia. No es la religiosidad, no es el hecho de que tú digas, yo estoy yendo al culto los domingos, o yo voy al martes, o yo voy el jueves. No. Es la seguridad y la certeza de que es por su gracia que Él me ha salvado, porque Él es el ungido, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Y la segunda razón importante es que nosotros luchamos constantemente contra lo que somos, porque buscamos ser semejantes a Él. El que ha nacido de Dios se parece a Él, tiene rasgos de su Padre. ¿Qué dice, por favor, 2 de Pedro 1:4? Ya no es esto algo material, ya es esto algo espiritual. Amén. En lo natural nos podemos seguir pareciendo a nuestros padres, a nuestra madre, pero ahora hemos nacido ya no de carne, sino de Dios. Y Dios es espíritu, así que nuestro nacimiento es espiritual. Por favor, puedes leerlo, Emily. Amén. Entonces, somos participantes de ¿qué cosa, hermanos? De la naturaleza divina. De la naturaleza divina. Ayer estábamos haciendo un taller de repaso, muy bonita la dinámica de los jóvenes, ¿no? Y hablaban del carácter de Dios, ¿no? Y cuando hablan del carácter de Dios, hablaban de sus atributos, ¿no? Hablaban de sus atributos. A nosotros nos tocó la bondad, ¿no? Y la manera que ellos, las preguntas que nos hacían era, ¿cómo tú puedes mostrar que eres bondadoso? Y como estaba con varios adolescentes ahí que tienen hermanos menores, decía, bueno, teniéndole paciencia a mi hermano, ¿no? Porque siempre el hermano mayor quiere ahorcar al menor porque agarra lo que no. Si no, ahora ya entiendo por qué le hacen memes Benjamín a Jordan. Tan lindo que es mi Jordan, muy precioso desde chiquitito. Unos memes más feos que yo quería desaparecer del teléfono. Pero es eso. Y entonces yo les digo en la conclusión, a ver, ya pongan las conclusiones, chicos, a ver, bien lindo este chico, creo que se llama Sebastián, que es nieto de la hermana Isabel. No, dice, bueno, yo antes, hermana, de verdad creía que si algo me salía bien era mi buena suerte, dice, pero ahora sé que es gracias a Dios, que es porque Dios es bueno, me dice, ¿no? Ah, qué bien. Y entonces, tú, George, ¿qué cosa has aprendido de ser bondadoso? De ya no hacer memes, entonces pongan eso ahí, que ya no hay. Tratar con amor, con consideración. Pero ¿se dan cuenta? Hay parte, uno acepta. Cuando uno cree que Él es y deposita su confianza en Él, tienes que aceptar el hecho de que parte de esa naturaleza te ha sido dado. Es la promesa de Dios, dice que nos ha dado de su semejanza. Y si habla de su semejanza, entonces tiene que haber en nosotros bondad, misericordia, mansedumbre, todos los que son comunicables, como ayer aprendíamos, ¿no? Tiene que haber en nosotros paciencia. ¿Está viendo eso en nuestras vidas?
Ni siquiera con gente extraña. Como me daba gusto, ¿no? Decía, tengo que tener paciencia con mi hermano, sea con su hermano de carne, con el que vive en casa. Porque a veces decimos, sí, tenemos que ser misericordiosos y estamos pensando en el resto del mundo. ¿Y en tu casa? ¿Ah? ¿Cómo eres? Dice, es semejante a Él. No es algo material, sino espiritual. Él ha soplado de su vida en nosotros, así es que recibimos su naturaleza espiritual, ¿verdad? Nuestra perspectiva ya no es una perspectiva mundana, ya no es una perspectiva de los afanes, de las cosas de este mundo, sino comienza a ser de Dios. Debemos asustarnos, hermanos, cuando estamos muy pegados acá a la tierra. Cuando estamos muy pegados al entretenimiento, cuando estamos muy pegados al relajo, digo, Señor, ya no puedo ser fluctuante, ya no puedo estar arrastrado por doquier de doctrina. Tal vez a los niñitos pequeños no hay que decirles levántense temprano, tienen que hacer las cosas temprano, pero a ustedes que son jóvenes y adultos ya no les puedo decir eso, porque ya debe estar en ustedes todo lo que es para el Señor, por lo menos darle la prioridad. ¿Verdad que sí? Darle la prioridad al Señor. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Esa naturaleza, esa perspectiva espiritual. 5:17. ¿Qué dice? 2 Corintios 5:17. Léelo, Israel, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Tenemos un nuevo lenguaje, muy claro el ejemplo que nos dio, ¿verdad? Nuestra hermana Noemí. Tenemos una nueva actitud, dejamos hábitos que no son saludables para nuestro cuerpo, nuestro lenguaje se vuelve más controlado. Si éramos iracundos y condimentábamos con ajo, pimienta y comino, se acabó el ajo, pimienta y comino. Si éramos muy borrachines, dejamos de ser borrachos y solamente en la Navidad para brindar con el vino y se acabó la historia. Nuestra vida es transformada. Nuestra vida es transformada, hermanos. Si éramos ociosos o ociosas, amor, ponme ese clavo, amor, ponme ese clavo. Y sabías que eso le quitaba la comunión a tu esposa, ya ha sido transformado. Coge un martillo, agarra ese clavo y ¡pa! Clávalo en la pared. ¿Por qué has cambiado? Ay, que siempre se me queme el arroz. Aprende a no quemarlo. Por amor a tu Señor, demuestra, hermanos, a Dios no hay que demostrarle con cosas grandes. El que hace cosas grandes es Él. Amén. A Dios en las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas. En esa atención, en ese cuidado. Antes de repente eras demasiado egoísta, ¿no? Yo era muy egoísta, hermanos. Yo se los digo de verdad. Mi esposo ha sido siempre muy bueno, muy amoroso conmigo. Eso no me puedo quejar. Desde que éramos enamorados. De eso ya con 800 años. Pero cuando yo comencé a entender el Evangelio, porque él siempre era Carlitos, ya pues Carlitos, tráeme esto, Carlitos. El que sabe que quien quiere más, uno siempre lo explota, pues. Y uno puede sentir eso. Sé que es mentira que la esposa diga, ay, no sé si me quiere. No, tú sabes si te quiere o no te quiere. Pero cuando Dios comenzó a bregar con mi vida, hermanos, cuando comencé a ser transformada, se me venía la palabrita para pedirle que Él me lo haga y el Señor me decía, ¿por qué un día no lo haces tú? ¿Por qué hoy día tú no te levantas temprano? ¿Por qué hoy día tú no haces algo que le demuestre que ya no eres esa persona que eras antes? Carlos ha creído mucho en el Evangelio por mi conducta, porque sabe que en mi vieja naturaleza yo no habría hecho nada. Nada, hermanos. Nada de amabilidad, nada de atención. Hasta mis hijos me reclaman, ay mamá, eres dura, tú no apapachas, tú no eres mamá consentidora. Temor a Cristo. Y la Emily era la que más me hacía ver, ¿no? Y me hacía ver.
Por eso pensando el otro día, por eso te compré eso el otro día cuando... Porque Dios trata, tú tienes que cambiar, tú tienes que hacer cosas que no hacías por amor a Dios, no por amor a los hombres, ni por amor a tu esposo, ni por amor a tus hijos, ni por amor a Dios. Esa transformación, esa imagen, ese dar esa milla extra, ese poner la otra mejilla, ese bendecir a los que te maldicen, tener paciencia con los que te desesperan, es producto de que hay una imagen y semejanza de Dios. Eso no es carnal, eso es espiritual. Amén, hermanos. Así es que para comenzar los siguientes versos, que vamos a continuar en el capítulo 5, para comenzar a amar al que Dios ha engendrado igual que a mí. Voy a tomar el ejemplo del viernes de Benjamín, ¿no? Le dice, y ahora Benjamín, ya tú dale unas palabras a tu hermano. Y agarra y le dice, eres mi hermano, tú sabes que te quiero, pues. Pero haciéndole broma, pues, ¿no? Pero así es, hermano. Acá que dice el verso, y ya lo van a continuar eso el próximo domingo, y acá terminamos. Dice, ama también, ¿qué dice? Ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Yo soy engendrada por Dios? Amén. ¿Julia es engendrada por Dios? Yo tengo que amar también al que ha sido engendrado por Dios, porque somos de la misma familia, somos hermanos de la misma sangre. La sangre de Jesucristo nos ha hecho un solo cuerpo. Ahora somos uno, indistintamente del color, de la raza, del lenguaje, del idioma, de la nación, de lo que fuere, de la cultura, de la educación. Somos uno en Cristo Jesús, porque Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es en quien hemos creído y no hay nada que hayamos hecho nosotros. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por enseñarme, Señor. Gracias por volver a hablarme, por volver a sacudirme, Señor, y hacerme entender que tú eres el que ha hecho la obra perfecta y que si soy hijo, la otra contraparte es que tengo que ser transformado, tengo que ser semejante a ti. Tengo que romper todas esas barreras que mi vieja naturaleza todavía levantan, Señor, para que tú sigas siendo visto, tú sigas obrando, sigas restaurando esta vida, Señor, que está en tus manos, porque solo tú la puedes cambiar, solo tú la puedes hacer de nuevo. Solo tú me has dado vida, oh Dios. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Dios le bendiga, mis amados.